así como las leyes representan reglas formales, también existen reglas informales que hacen el cambio institucional. Y creo que esto es importante tomarlo muy en cuenta en un foro como este. Y el tercer punto, la legalidad y la legitimidad. En México, ante los problemas que tenemos, pensamos que haciendo leyes es posible que esta anomia que estamos viviendo se resuelva, pero creo que dejamos de lado una parte importantísima, que es la legitimidad. Los ejemplos de la reforma educativa, en donde se hacen leyes sin debates parlamentarios, sin discusiones abiertas, sin debate, pues no le dotan a las leyes de legitimidad. Y esto hace que en algún momento esas leyes no se cumplan. No porque no tengamos una cultura del respeto a la ley, como aquí se dijo. Creo que eso es una tesis culturalista que habrá que examinar muy bien. No es por ahí. Bien, eso es lo que diría para introducir el tema. Lo segundo son las preguntas. Les digo, tienen estas, ya todos las compartimos, sin embargo me gustaría ser más específico en algunas preguntas, porque a mi juicio son preguntas que quise o traté de que revelaran una problemática de la calidad de la pertinencia y de la equidad. Sobre la pertinencia, requerimos un nuevo marco normativo para que las universidades respondan a las necesidades particulares y a las aspiraciones razonadas de los estudiantes. ¿Qué tipo de educación superior en México son más pertinentes para los estudiantes en un marco global de interculturalidad abierto? Y esto lo digo a la luz de la expansión del sistema de educación tecnológica, que ha sido la estrategia principal para ampliar la cobertura en México. Tercero, ¿son compatibles las actuales regulaciones federales con las leyes orgánicas de las universidades autónomas? Pienso en la materia de la revalidación de créditos, por ejemplo. Sobre calidad. Hace falta un marco regulatorio para garantizar en verdad la calidad de las instituciones de educación superior. Es, creo que, un tema que tendríamos que abonar, y sobre todo si el sistema de evaluación, certificación y acreditación, ¿sí?, se enmarca dentro de estas nuevas leyes, y como lo dijeron aquí, si en algún momento esos mecanismos y esos organismos que la NUYES ha detectado que no están funcionando ni arrojando la evidencia confiable para que nos digan que hay calidad, se puedan regular de otra manera. Y pertinencia, ¿no?, que es un tema interesante, equidad, que es un tema que ya se trató en la mesa pasada, es: ¿podemos regular la operación de las universidades en favor de la equidad? ¿A través de qué mecanismos regulatorios o a través de qué figuras que en algunos países extranjeros funcionan, como las unidades de equidad, por ejemplo? ¿A qué grado podemos hablar de equidad en la universidad y dentro de una nueva legislación cuando el propio sistema educativo excluye y selecciona a estudiantes desde los niveles tempranos? Y en esta parte de equidad, pues, ¿qué experiencias internacionales conocemos para poder enriquecer un marco regulatorio y normativo que, como todos dijeron en la mesa pasada, pues es necesario? Entonces les voy a dar la palabra a cada uno, tendrán 5 minutos y me toca la infausta tarea de pararlos, y esperamos que a las 2:15, 2:30, cerremos. Podemos hacer 2 rondas y después abrir una ronda con las personas aquí presentes. Entonces tiene la palabra el maestro Rafael Vidal, director del CIES. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias a la NUYES, gracias al Senado.
Bueno, no parece tener hoy, el día de hoy, muy buena prensa esto de la evaluación y de los CIES y de la acreditación, pero yo voy a tratar de defenderla un poco. Efectivamente tenemos, como ya se mencionó aquí en la ceremonia de inauguración, más de 3,000 instituciones de educación superior, según nuestras cuentas 35,000 programas, 4 millones de personas inscritas en educación superior, si se cuenta a las personas que no están en los sistemas escolarizados, y aún así una cobertura muy por abajo de lo que en otros países existe. Y si uno se pregunta cuáles son los programas que deberían de tener buena calidad, pues no queda más remedio que responder que todos deberían de tener buena calidad. Y eso quiere decir que no solo las instituciones, pues que todos conocemos, las grandes instituciones por investigación, que son las 34 grandes instituciones autónomas, estatales, etcétera, las grandes instituciones nacionales que generalmente depende cómo las cuente uno, pero son alrededor de 9, y luego los institutos tecnológicos y todo eso, y las más de 2,000 instituciones particulares. Entonces, si uno va por una pequeña ciudad, no sé, Tejupilco, Guatemala, Matehuala o alguna cosa así, y uno ve una institución de educación superior, que es una cosa ahí que se llama Centro de Estudios Contables y Administrativos, no sé qué, es una institución de educación superior. No es una universidad, pero institución de educación superior sí es. Y es legal. Y tiene un REBOE. Y esa cosa tendría que tener buena calidad. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son los programas que tienen que tener buena calidad, siempre pienso en 35,000. ¿Y cómo le hago para evaluar 35,000 programas? ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, por supuesto, que un conjunto de criterios para evaluarlos, y luego hay que pasar y evaluarlos. Hace un momento el doctor Fernández Fashnat decía que el modelo está agotado. Yo pienso que no está agotado, que se puede evaluar 35,000 programas. En Estados Unidos, cada 5 años le dan la vuelta a 20,000 programas. Cada 5 años evalúan 20,000. Nosotros evaluamos al año, entre todos los organismos de COPAES y CIES, escasamente 800. Sí se puede, tenemos los instrumentos, no hay que quitar organismos de evaluación, a lo mejor hay que crear algunos más, pero sí se puede evaluar 35,000 programas cada 5 años. Podríamos comenzar probablemente con una meta no muy ambiciosa, algo sí, ambiciosa, no mucho, pero a lo mejor con evaluar por lo menos 4,000 cada año para tener 20,000 cada 5 años y darle la vuelta. Y se requeriría, a mi juicio, de un órgano, que eso es, y por qué bueno que estamos aquí, y qué bueno que es la legislación, un órgano que se legislara sobre un órgano que agrupe a los organismos evaluadores y que regule su actuación de los organismos evaluadores. Y con esto me refiero no solo a lo que está en COPAES, sino a Ceneval, a CONACYT, a COPEMS, a CIES, por supuesto, y ese órgano que vigile que esos organismos actúen íntegramente y con los marcos jurídicos y técnicos suficientes para que esto ocurra adecuadamente. Sí se puede, y ese es un modelo que podríamos seguir. Sí. Gracias, Rafael. Le pasamos la palabra al maestro Víctor López Portillo, de COPAES. Gracias. Muchas gracias a ANUYES y al Senado por la invitación. ANUYES mantiene un liderazgo que requerimos siga siendo tan actuante para discutir los temas de educación superior. Creo yo
que el modelo de acreditación y evaluación, que es uno de los elementos para lograr calidad de la educación, pues no está agotado, pero sí requiere cirugía mayor. Estamos, dice un autor muy conocido de nombre impronunciable, holandés, que nos enamoramos de nuestro Zeppelin, en una referencia a una metáfora de Humberto Eco. Seguimos durante 15 años haciendo casi lo mismo. ¿Qué requerimos hacer? Y permítanme, soy sociólogo, vamos a tomar el caso de Copaes como un estudio de caso. ¿Qué requerimos hacer para modificar, para mejorar, como dice Rafael, el modelo de aseguramiento de la calidad? Primero y principal, Anúñez, en uno de sus textos más importantes, Inclusión con Responsabilidad del 12, cuando se refiere al tema de acreditación y evaluación, dice: necesitamos la simplificación del proceso, en primer lugar. Segundo, necesitamos que las evaluaciones y acreditaciones se refieran más a lo académico. Y tercero, requerimos que el proceso sea más transparente. Nosotros en Copaes, y entiendo que también CIES, estamos siguiendo esta hoja de ruta. Estamos revisando qué está pasando a nivel internacional y efectivamente el modelo de criterios e indicadores, que son 10 criterios y 49 indicadores, está sujeto a mucha discusión. Queremos en Copaes lograr, y paso ya a aspectos más concretos, queremos lograr que Copaes tenga mayor solidez institucional. Y esto tiene que ver con la norma. Tenemos que ser más predecibles en nuestra actuación y en nuestra relación con los organismos acreditadores. Tenemos que, obviamente, modificar nuestro sistema, nuestro marco de referencia. Queremos que Copaes haga investigación junto con instituciones de educación superior de qué pasa en las acreditaciones y en las evaluaciones. Tenemos 15 años de falta de claridad en este aspecto. Con respecto a los organismos acreditadores, diría yo que es preciso que sean también sujetos a mayor institucionalización, que sean especialmente revisado el sistema de pares evaluadores. Necesitamos un mejor sistema de formación de pares evaluadores. Con las universidades, lo que creo que corresponde, algunas la hacen, algunos no, institutos de educación superior, son mejorar el área de aseguramiento de calidad, revisar mejor los mecanismos y las recomendaciones que hacen los organismos acreditadores. Finalmente, en esta primera parte, yo diría que tanto Copaes como los organismos acreditadores deben de ser sometidos a evaluación externa de la misma manera que nosotros sometemos a las instituciones de educación superior. En esta primera ronda me quedo hasta aquí. Gracias. Gracias, maestro López Portillo. Entonces, pareciera que hay un desfase entre evaluación y calidad, por lo que usted dice, ¿no? Si hay una recomendación de Anúñez en que eso sea necesario y en cuestión de transparencia. Entonces, ahí están esos dos temas y le paso la palabra a Adriana Costa. Gracias. También muy buenos días a todas y a todos. También agradezco la oportunidad y el honor de estar en esta mesa con colegas tan apreciados, a Anúñez y al Senado por organizar este evento. Creo que es infrecuente encontrar un espacio donde confluyan los intérpretes
de la educación superior. Los académicos de alguna manera somos intérpretes de lo que ocurre en la educación superior, donde también confluyen los funcionarios de la educación superior, es decir, los que toman decisiones o que formulan programas que inciden sobre la educación superior, pero donde también se incorporan los legisladores, es decir, el legislador como el que va a tomar decisiones en torno a la dimensión jurídica, normativa de la educación superior, y creo que es una oportunidad interesante para pensar en lo que fue señalado en la inauguración del evento como una posible agenda de discusión en los próximos años que nos lleve a una reforma importante de la educación superior. En este marco yo quisiera plantear dos premisas de lo que yo pienso pueden ser algunas respuestas o algunas hipótesis sobre las preguntas que ordenan esta mesa. La primera premisa es de un politólogo italiano muy importante, Giovanni Sartori, que dice que en realidad la ley, toda ley, es la resolución jurídica de un problema político. Es decir, la educación superior es un espacio de problemas públicos que tienen que ser definidos políticamente para luego ser resueltos jurídicamente, con la técnica propia del legislador. La segunda premisa es que, y esta no es de un politólogo italiano, sino que es de un gran pensador inglés, John Locke, el padre del pensamiento político occidental, que dice que la ley no tiene propiedades mágicas. La ley no puede resolver todas las cosas. Sobre estas dos premisas creo que vale la pena pensar qué es lo que puede ocurrir pasar en la educación superior mexicana. En términos de calidad, pertinencia y equidad del sistema de educación superior, yo plantearía una cuestión fundamental. Cualquiera que sea la resolución jurídica de la problematización política de la educación superior, el legislador lo que tiene que hacer es definir con claridad los conceptos básicos. Y en este caso, el concepto de calidad, el concepto de pertinencia y el concepto de calidad. A mí me resulta sorprendente cómo llevamos en México y en buena parte del mundo discutiendo el tema de la calidad sin que hasta la fecha alguien sea capaz de definirla con consistencia. Calidad es un término intrínsecamente polisémico, significa muchas cosas al mismo tiempo. Significa éxito laboral de los egresados y significa competencias y habilidades en el aula, significa transparencia y rendición de cuentas y significa también vinculación. Se ha sobrecargado al concepto de calidad de tantos significados que resulta difícil volverlo un concepto jurídicamente operable, y creo que es una labor del legislador y probablemente de los intérpretes. El otro concepto fundamental es el de pertinencia. Otra vez, se habla mucho de pertinencia, pero en realidad no sabemos bien a qué nos referimos con pertinencia. Pertinencia también puede ser que los conocimientos que se transmiten en el aula correspondan a las fronteras del conocimiento científico profesional, o puede ser también que estén adecuados a los contextos institucionales o locales, o que respondan de manera adecuada a los requerimientos de algo que se llama el mercado laboral o los mercados laborales. También hay una ambigüedad, digamos, difícil de traducir en términos generales, y que un legislador inteligente tendría que proponer una definición clara, conceptual, de por lo menos estos dos grandes temas. El otro elemento con el que yo quiero iniciar y terminar esta intervención tiene que ver con la segunda pregunta, que es el de las bases jurídicas que se deben establecer para la planeación, coordinación y evaluación de la educación superior. Yo plantearía una paradoja. En los últimos 30 años, aquí se ha documentado, el sistema educativo mexicano se ha expandido como nunca, se ha diversificado de manera significativa, ha experimentado políticas de evaluación de calidad, intentos de coordinación, de organización del sistema, bajo dos grandes ausencias. Primero, una legislación que no ha cambiado desde 1978. Y por otro lado, un sistema de financiamiento, digamos, inestable. A pesar de esas dos cosas, de esas dos ausencias, una legislación, digamos, obsoleta o insuficiente y un financiamiento crónicamente inestable, el sistema ha crecido y se ha desarrollado. Y parecería que este debería ser el punto de partida de cualquier intento
de nuevos reformas en los mecanismos de coordinación, de articulación de un sistema que ha crecido sin estas dos bases fundamentales. Muchísimas gracias, Adrián. Pues queda aquí la necesidad de tener una reformulación conceptual de lo que es calidad, incluso pertinencia y equidad, como algunos sabemos, se subsumen al concepto de calidad, no son separados, digamos. Le pasamos la palabra a Alejandro Canales, del ISUE de la UNAM. Muy buenos días a todos. Yo creo que sí, este es efectivamente un foro no solamente relevante, sino muy necesario a la vista de la desactualización que tiene la legislación para la educación superior y que creo que es muy importante. Y también el tema que nos convoca en esta mesa, y un gusto participar con los colegas presentes aquí en la mesa. A mí me gustaría puntualizar un par de cosas respecto a la calidad y la pertinencia. Yo creo que, como ya lo señalaba Adrián, hay una ambigüedad respecto a los conceptos básicos que sería bueno precisar. Pero además me parece que no solamente son ambiguos, sino también ha habido un cierto predominio de algunos de los un cierto predominio para definir este tema. Me refiero, por ejemplo, al de pertinencia. Yo creo que aunque hay ambigüedad, generalmente para efectos normativos y para efectos de percepción pública y para efectos de los directivos de las instituciones de educación superior, lo que ha predominado es el concepto de pertinencia, identificando esa correspondencia que debe tener el sistema de educación superior con las necesidades del mercado o con la responsabilidad social que tiene la universidad. Y no está mal que también forme parte este concepto de pertinencia en ese sentido, pero es definitivamente insuficiente solamente considerar esa perspectiva de la pertinencia, que puede ser útil desde un punto de vista estructural, macro, de sistema, pero no es necesariamente ese el concepto abarcativo de pertinencia. Yo creo que en la idea de una reforma normativa también debiera estar presente otra perspectiva de la pertinencia, y que creo que pocas veces se repara en ella, y que es pertinencia desde el punto de vista de los alumnos, del estudiante, del joven. Como que refiriéndose a qué específicamente el asunto de pertinencia del alumno. Y yo creo que es qué está esperando el joven, el estudiante de esa institución a la que se inscribe, que no necesariamente le está proporcionando esa formación que él está esperando recibir. Creo yo que el concepto de pertinencia tendría que responder necesariamente en esta perspectiva del joven, ponerse en esa óptica del estudiante. Desde luego que lo tenía que formar profesionalmente con una preparación sólida también para el mercado, pero creo yo, e insisto, esa perspectiva de pertinencia creo que no puede estar ausente en un cuerpo normativo. Luego, primer asunto. Segundo, ya lo han mencionado aquí en la mesa de la mañana, y en buena medida todos tenemos conocimiento por experiencia, por documentación, de qué es lo que se ha hecho en la materia de búsqueda de calidad. No voy a repetir aquí todo lo que ya sabemos respecto a lo que se ha intentado a partir de los años 90 en ese vínculo entre evaluación y financiamiento, pero sí quisiera rescatar algo que ha provocado, más bien, uno de los beneficios, me parece, que ha tenido el tema de la evaluación en estos 25 años de estar en operación, y que es el de rendir cuentas. Yo creo que sí es una función importante que vale la pena reconocer y que vale la pena preservar, y que también me parece sí conviene conservar en la legislación. Pero también, y eso también ya se ha señalado, son también un cúmulo de evidencias por la literatura, por la experiencia, que ha mostrado de las cosas que no están funcionando
bien en estos 25 años y que continuamente se reiteran. ¿Cuál es una de las que me parece a mí que vale la pena subrayar? Creo yo que el haber confundido el medio con el fin, eso me parece que es realmente lamentable. Pensar que centrarse en los instrumentos o en hacer una mejor evaluación, con eso automáticamente va a mejorarse las cosas, creo que ha sido uno de los errores. Ya no pensamos en realidad para qué estamos evaluando. En realidad lo que estamos pensando y tenemos casi siempre es cumplir con con una aplicación rigurosa de ese instrumento o con lo que se está proponiendo. Entonces, creo yo que se extravió en estos 25 años que la evaluación era un medio y no era un fin en sí mismo. Obviamente hay otros elementos que se han acumulado en esta, y el otro, solamente quisiera subrayar estos dos, el otro es confundir los fines o los propósitos de la evaluación. Yo creo que a la fecha tenemos en este conjunto tan amplio y variable de organismos y de instrumentos y de prácticas de evaluación, múltiples formas de evaluación, pero que todas dicen que buscan la calidad, pero en realidad sus propósitos son diferentes. Decía yo, una de las cosas que vale la pena preservar es el de la rendición de cuentas, y en realidad muchos de los procesos o de los instrumentos están orientados para rendición de cuentas, pero dicen que buscan la mejora de la calidad. Y eso está demostrado también en la literatura sobre evaluación. Cuando un mismo proceso busca dos finalidades distintas, lo más seguro y lo más probable es que con ninguna de ellas en realidad funcione o funcione bien. No se pueden cumplir dos propósitos divergentes con un mismo proceso o instrumento. Entonces, creo yo que confundir los propósitos de la evaluación, o más bien buscar distintos propósitos con un mismo instrumento o un mismo proceso, creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha habido. El tercer punto que también me gustaría subrayar, a la par de estos del vínculo entre financiamiento y evaluación, a partir de los años 2000 también lo que vimos fue otra imagen o modelo de referencia. Y esta vino con esta idea de sociedades o economías basadas en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que establecieron un modelo de referencia para el conjunto de instituciones de educación superior que no necesariamente podían buscar o lograr este modelo de referencia, un modelo de institución centrado en el elevamiento de los grados escolares del profesor, de dedicación de tiempo completo, de publicación, de investigación. Y ese modelo se generalizó especialmente a partir de los años 2000. ¿Y qué es lo que ha provocado? Que la estructura de incentivos de la política pública se oriente hacia ese modelo, pero que las mismas instituciones no pueden alcanzar ese modelo. Me parece a mí que vale la pena conservar como horizonte ese modelo de referencia, pero lo importante, y que creo también esto se mencionó tangencialmente en la mañana, que lo que vale la pena que se preserve en la legislación y que se subraye es que el centro de gravitación debe ser el alumno. Casi todas las medidas de política pública dicen que tienen como propósito el mejoramiento de la calidad de las instituciones, pero en realidad se centran en las prácticas de gestión, en la infraestructura y en otra serie de elementos que, si bien podrían tangencialmente tener como centro al alumno, en realidad a la hora de las prácticas no se modifican. Entonces, con esto quiero terminar. Creo yo que vale la pena cambiar ese centro de gravitación de las instituciones y del sistema educativo nacional hacia el alumno y hacia las prácticas que se desarrollan al interior de las instituciones. Gracias, Ale. Pues en esto de fijarse en los individuos es que tiene sentido que se defina lo que es pertinencia y que se distinga con el otro concepto también muy común en el campo de la educación, que es relevancia.
¿no? Entonces ahora le damos la palabra a la doctora Rocío Grediaga. Gracias, Pedro. Bueno, gracias por la invitación. Realmente es una oportunidad muy importante el que se junten sectores a discutir un tema como este. Y bueno, yo quisiera plantear que voy a partir desde lo que soy y desde lo que conozco del sistema. No soy abogado, soy socióloga y por tanto voy a empezar con el tema de equidad. O sea, porque me parece que calidad está profundamente vinculado con equidad. Y sí me preocupa que entendamos equidad como igualdad en condiciones sociales desiguales. O sea, la política debe propiciar la ampliación de oportunidades y la equidad de oportunidades. La ley debe buscar que se cumpla con las compensaciones necesarias para que la igualdad de orígenes y puntos de partida desiguales sean equitativos, no iguales, es decir, promuevan realmente la equidad. Segundo, me parece que si tomamos en cuenta, o sea, lo que hemos estado trabajando respecto a esta cuestión de precisar los conceptos, el primero que tendríamos que definir es qué es, como señalaban en la mesa anterior, la función central de la institución de educación superior o del sistema de educación superior, pero en función de este sistema, si pensamos como sistema, bueno, los sistemas tienen brazos, manos, cabeza, o sea, hay distintas tareas que se dividen entre los distintos sectores del sistema. Entonces, es muy importante que fijemos algunos criterios básicos para el establecimiento de estas regulaciones que reconozcan la práctica para que sean aplicables en la práctica, es decir, que reconozcan la diversidad, no solamente social como en el caso de la equidad, pero hay el mismo principio, es decir, hay una diversidad de misiones, funciones y tareas que se cumplen en el conjunto de las instituciones, no en cada una. Y creo que lo que hemos equivocado es pretender que seamos todas homogéneas y someter a todas al mismo conjunto de indicadores y de reglas cuando las condiciones objetivas para el desarrollo de las tareas y las misiones distintas son diferentes. Entonces, creo que sí tenemos un problema con la manera en que estamos midiendo. O sea, a veces medimos lo que se puede medir y no lo que queremos medir. O sea, no estamos partiendo de trabajar en función de los resultados que queremos. Y desafortunadamente, para el sistema con el cual estamos operando, el resultado para la docencia no es individual, es colegiado. ¿Qué quiero decir? Las características de los insumos no son suficientes sin la colegialidad y la cooperación entre quienes forman parte del grupo responsable de la habilitación de los estudiantes. El segundo punto que me gustaría mencionar en relación a esta cuestión es que la diversidad no es solo institucional, sino disciplinaria, y que la pertinencia de la formación está asociada a las diferencias en términos de las posibilidades de contribución de distintos campos de conocimiento a la solución de problemas, y que pertinencia no se puede reducir de ninguna manera solo a atender las necesidades presentes de las empresas o del mercado, y que el desempleo no puede explicarse, o sea, por la ausencia de calidad o de adecuación de los perfiles a la oferta. El desempleo tiene que explicarse por la asimetría que existe entre el desarrollo del sistema de educación superior y el desarrollo de la estructura de las oportunidades económicas y laborales y de las posibilidades de desarrollo que nos da un marco de regulación de actividades, incluso de innovación o de desarrollo económico en la sociedad mexicana. Entonces, sí tenemos un problema, creo que tendríamos que pensar cómo resolver, que tiene que ver con que todos los mecanismos que estamos empleando
en algún sentido, en distintos niveles, evalúa unidades, no colectivos. En eso nos llevan la ventaja otros sistemas de ciencia y tecnología y de evaluación, como el colombiano, por ejemplo. O sea, está muy bien, hay que ver cómo contribuye cada quien al objetivo del organismo y a la función que cumple ese organismo, pero no podemos quedarnos en evaluar a cada uno como si fuera un átomo separado, propiciando entonces la búsqueda de una productividad ficticia en vez de un resultado común. O sea, creo que por ahí tenemos una cuestión que discutir y que pensar en términos de cómo hemos venido operando. Entonces, a mí sí me tiembla la mano y me da, no pánico, pavor. O sea, el que cristalicemos en la legislación las prácticas con las que hemos venido operando en los últimos años y que no tengamos la capacidad de reflexionar sobre qué es lo que queremos. O sea, qué tipo de sistema queremos y cómo medimos no lo que podemos medir, sino lo que tenemos que medir en términos de resultados para los jóvenes, no como individuos, para los tipos institucionales, no como la UAM y la UNAM y la de Guadalajara o California, sino como sistema, como elemento que contribuye a una parte de la función que cumple la educación superior en un país y en una sociedad. Con eso termino. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Le damos la palabra al ingeniero Rodrigo Guerra de la FIMPES. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco al Senado la oportunidad de estar aquí hoy, a la NUYES muy principalmente. La invitación de la NUYES la tomamos como un acto de inclusión, proporcional al significado que tiene la educación superior particular en este país. Una tercera parte de las licenciaturas, más de la mitad de los estudiantes del posgrado de nuestro México. Y el tema, pues finalmente estamos hablando de una legislación que aspiramos a que sea modificada, modernizada, revisada y todo lo demás. Entonces, permítanme agregar o aportar 2 o 3 reflexiones sobre este tema en particular. A mí me parece que la legislación que aspiremos nos debe llevar a una visión unificada de la educación superior pública y la educación superior particular, con igualdad de obligaciones, derechos, sin discriminaciones, con igualdad de compromiso sobre la calidad, sobre la rendición de cuentas, sobre la transparencia. La segunda cosa que quisiera agregar es que quisiéramos pensar en una legislación que nos ayude a ser competitivos como educación superior. Nunca yo he escuchado que un legislador se preocupe por generar una legislación que sea competitiva. Y la verdad es que la legislación que hoy tenemos es extremadamente compleja, extremadamente costosa, onerosa y lenta. Y esos son sinónimos del alejamiento que tenemos con las realidades del mundo. Si México necesita ser más competitivo, y sabemos que lo necesita una educación superior de mayor calidad, de mayor competitividad, y lo vamos a poder lograr solo si tenemos una normatividad que nos ayude a ello. La tercera cosa que quisiera apuntar es que me parece que los mexicanos descansamos mucho en lograr cosas importantes para nuestra sociedad a base de tener leyes. Yo no creo que una ley sobre educación superior per se, sola, aislada, vaya a convencer a la sociedad de la importancia de la calidad, de la importancia de la pertinencia de la educación. Yo creo que junto con ese marco legislativo que sentimos que, como ustedes coincido, es necesario, necesitamos un esfuerzo de concientización de la sociedad, desde, por supuesto, los dirigentes de la educación, los gobernantes, por supuesto, los funcionarios, los acreditadores, los alumnos, los maestros, los padres de familia, acerca de la importancia que tiene que la educación sea de calidad y pertinente. Estas son mis 3 reflexiones al futuro para una legislación que podemos estar pensando. Hablando ya de la calidad y la pertinencia, o de la ley o de la legislación que puede garantizar una calidad y una pertinencia, entiendo el uso liberal de la palabra garantizar, pero al final de cuentas para la FIMPES pertinencia y calidad van de la mano. Hoy día los sistemas modernos de acreditación no pueden separar, no hay una educación de calidad que no sea pertinente, y si la educación es pertinente es porque viene de una institución que tiene calidad.
En ese sentido, si vamos a hablar, si no de garantizar, cuando menos de comprometer a ser mucho más efectivos en términos de la calidad de la oferta educativa que ofertamos, vale la expresión, yo siento que los sistemas de acreditación deben de recoger las realidades de la sociedad. Deben de recoger, me llama mucho la atención, mi formación antes de estar en este mundo, aparte de haber sido rector, es el sector productivo. Yo fui presidente de organizaciones de compañías. Y aquí diciendo de la doctora Silva, la problemática de empleo y desempleo que tienen los profesionales de México viene de muchos años atrás, es real. Al grado es real que los empresarios ya no se preocupan por ella, simplemente contratan y gastan en capacitación. Y eso le resta competitividad a la sociedad mexicana. Entonces, a donde quería llegar es que los sistemas de validación de calidad, en la búsqueda de la pertinencia, tienen que tener mecanismos mucho más allá que los discursos y los convenios que de repente firmamos, más allá de eso, mecanismos efectivos de recoger las necesidades que tiene la sociedad, el sector empresarial en especial, para que la educación pueda ser pertinente. Y esa es una meta que es movible. Lo que hoy es pertinente posiblemente no lo sea dentro de un año. Y eso nos lleva y nos obliga a meternos en un ritmo como están otras sociedades de los países avanzados o desarrollados y en avanzado desarrollo, nos meta a un ritmo que tenemos que cumplir con él. Entonces, a donde quería llegar es que desarrollemos mecanismos. En esas circunstancias, el sistema de educación superior del país tendría que ser flexible, cambiante, responsable y responsivo a las necesidades, y dispuesto a hacer ajustes tan frecuentes, tan profundos como sea necesario para responder con calidad y la pertinencia. Nosotros en la FIPES entendemos por pertinencia el grado de compatibilidad o de acercamiento de lo que los chicos recibieron en el salón de clase con lo que la inserción en el mercado laboral y el desarrollo profesional en el mercado laboral profesional les requiere. Ahí hablo de inserciones adecuadas y hablo de desarrollos profesionales adecuados. ¿Por qué hacemos esa insistencia? No porque no estemos conscientes que el mundo de la universidad tiene más de una función, crear conocimiento, hacer investigación, hacer extensión, sino porque cuando uno ve las necesidades y los reclamos de la sociedad, cuando uno ve la distribución de los recursos disponibles escasos como siempre son, el foco principal es formar y preparar profesionalmente jóvenes para que realicen sus metas de vida. Entonces, pensemos en una legislación que nos lleve a asegurar que instituciones educativas tengan compromisos, políticas, sistemas de planeación, sistemas de contratación, valores y una serie de conjunto de cosas que abonen y soporten la calidad educativa y la pertinencia detrás de ella. Yo coincido con algunas cosas que dijo el director general del Politécnico Nacional, el esquema de validar, y aquí disiento del maestro Rafael, a quien aprecio mucho y respeto sus conocimientos en esta materia, el validar cada 5 años 35,000 programas, teniendo hoy 35% de cobertura, aspirando a tener 50%, bien podríamos pensar en tener no 35,000 sino 70,000 programas a acreditar cada 5 años. Hombre, la CEP hoy día se tarda 1 año y medio en aprobar una nueva solicitud. La cantidad de recursos que requeriría la sociedad toda, los acreditadores, las universidades, los administradores de la legislación y de los procedimientos, sería grande. Hoy día a las universidades privadas les cuesta entre 30 y 40 mil pesos cada REBOE que nosotros queremos someter. Si queremos, hay universidades que tendrían que someter 800 REBOEs para modernizar todos sus planes de estudio, porque la ley te obliga a que tengas un REBOE por cada carrera o cada programa, en cada plantel, en cada modalidad escolar. Eso es atentatorio contra las realidades de productividad que exige el mundo actual. Gracias. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, pues aquí están, hay discrepancia, no podría ser distinto. Estamos aquí frente a Belisario Domínguez, entonces estamos todos en un debate.
Creo voy a tomar algunas ideas que me parecen centrales de lo que comentaron mis colegas para que podamos tener una guía, un eje. Las limitaciones de las leyes, creo que es un punto que se coincidimos, como decía Adrián, son respuestas a problemas públicos, pero es muy importante que se legisle para un mundo real, no para unas universidades imaginarias que no sabemos cómo querramos construir a partir de una legislación. Creo que ese puede ser un camino, a mi juicio, equivocado. Importancia de las nociones de calidad, ¿no? Definir conceptualmente qué es y cómo vamos a partir de estas nuevas marcos regulatorios y normativos asegurar que eso ocurra, que si me permiten la comparación, pues eso fue un poco lo que hizo la reforma educativa, ¿no? Se trató de poner en la ley un umbral, un horizonte, un marco normativo, como lo decían en la sesión pasada, y a partir de ahí moverse. Las condiciones objetivas para legislar, creo que esta es otra cosa, me parece muy interesante, no en aras de legislar, se borren prácticas diversas que existen en las universidades y que me parece que también serían contraproducentes al desarrollo universitario y sobre todo al desarrollo de los estudiantes dentro de las universidades. Las consecuencias no esperadas en la ley, creo que fue otro punto, si me permiten esta reformulación, que hablaba Alejandro Canales, en donde perdemos de vista cuáles son los medios y cuáles son los fines. Y creo que estos son algunos de los temas que comentaron mis colegas. Entramos al segundo bloque de intervenciones y después de esto podremos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Vamos otra vez en el orden que dijimos. Sí, bueno, yo me pregunto qué elementos tiene la sociedad para saber si un programa, o qué elementos tiene un estudiante que aspira a ingresar a un programa, o un padre de familia que quiere que su hijo estudie, y en general la sociedad, para saber si un programa es un buen programa de estudios. Se me ocurren algunos elementos. Por ejemplo, los anuncios que las propias instituciones de educación puedan poner en la calle. Venga con nosotros, le garantizamos el título, en fin, todas estas cosas. El otro, las famas públicas. ¿Sí? No, esa escuela es buena, o los desprestigios. Los desprestigios, los prestigios y los desprestigios. ¿Sí? No, esa es Patito, está en Iztapalapa, ¿no? Está, sí, y esta debe ser buena porque está en Las Lomas. Entonces, otros son los ordenamientos que hacen, los rankings. ¿Sí? General, yo creo que tienen muchas cosas, los rankings tienen muchos elementos muy buenos para medir la calidad, pero se hacen de muy poquitas instituciones. Estamos hablando nuevamente, regreso a 3,000 instituciones de educación. No hay rankings de 3,000. No hay rankings de unas cuantas, las grandotas. ¿Sí? Pero la matrícula de las grandotas probablemente sea 1,500,000 o a lo mejor 700,000. El resto de las personas no estudian en esas universidades. Sin embargo, necesitan instituciones de buena calidad. Tendríamos que tener rankings de todas esas. ¿Sí? Los resultados de los exámenes, por ejemplo, los exámenes EGEL, los exámenes del Ceneval, son muy pertinentes, son muy buenos indicadores, son de lo mejor que hay. Solo hay 39 exámenes, ¿sí?, que cubren una gran matrícula, podrían cubrir como al 60, probablemente 65% del egreso nacional podría ser cubierto con los EGEL. ¿Sí? Pero tendríamos el problema de que otra vez hay un 35% de matrícula que no podría ser examinada de esa manera. ¿Qué es lo que se suele hacer en todo el mundo?
Pues la evaluación de los pares. Lo hacen en Europa, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Este es el mecanismo, ¿sí? Probablemente, como dice el Rodrigo Guerra, efectivamente vamos a tener un problema, pues a lo mejor sí, tendremos que evaluar instituciones probablemente para cubrir la demanda, pero tenemos que hacer la evaluación, porque si no, no tiene la sociedad elementos para conocer eso, y tendríamos que legislar sobre la manera de hacer esa evaluación. Las evaluaciones de pares, son las evaluaciones que realmente hace el sistema a sí mismo. La otra alternativa sería que la autoridad viniera y nos evaluara. Estas no son evaluaciones de la autoridad, es el sistema evaluándose a sí mismo, y tiene muchas ventajas hacerlo así. Las tiene tanto que en todo el mundo se hace. Sí tendríamos que tener una legislación que nos permitiera, ¿sí?, que eso ocurriera, que lo podamos hacer para todos sin excepción, que obligue a cualquier programa de educación superior, esté donde esté, a que sea evaluado, y a cualquier institución a evaluar todos sus programas mediante un mecanismo de ir uno por uno o mediante un mecanismo de ir al conjunto de toda la institución y ver que tenga calidad. Algo tendríamos que hacer y tendríamos que legislar para eso, para que se vieran obligados. Por ejemplo, en algunos otros países, los estudiantes que quieren beca tienen que estar en un programa de calidad. Si quieres una beca, que sea en un programa de calidad. Si no tiene buena calidad el programa, el estudiante no tiene derecho a beca, y entonces la institución dice: ah, caray, no puede ser. Entonces, algún estímulo tendríamos que crear por vía de la legislación para eso. Ahí dejo mi comentario. Gracias, Rafael. Maestro Vicente López Portillo. En alcance a lo que comenta Rafael, precisamos el apoyo jurídico de una buena normatividad, de un buen cuerpo jurídico. El ejemplo de debilidad jurídica es precisamente COPAES. Nosotros somos asociación civil, queremos mantenernos como asociación civil, pero estamos sustentados en una acta notarial, como todas las asociaciones civiles, pero para el nivel de responsabilidad de aseguramiento de la calidad requerimos más apoyo normativo, más solidez jurídica. Yo soy de la opinión de que teniendo una nueva ley de coordinación universitaria o un apartado de la ley general, sí debe de incluir al menos lo que en términos jurídicos sería una especie de acuerdo secretarial, en donde hubiera un sistema nacional de evaluación y acreditación que nos permita tener más, no solamente solidez, sino más claridad en los distintos ámbitos del área de aseguramiento de calidad. Es evidente, aquí hay muchos rectores, cómo no tenemos bien definidos los ámbitos de CIES y de COPAES, por ejemplo. Es evidente que lo que se refería la doctora, queremos evaluar con el mismo criterio a instituciones perfectamente diferentes. Tenemos que avanzar hacia acreditación y evaluación por subsistema. Y eso se tiene que especificar en la ley. Las reacreditaciones las estamos haciendo con los mismos 10 criterios de hace 5 años o hace 12 años. Requerimos reducir el número de indicadores a 3, a 4 indicadores que nos muestren claramente el nivel académico, el nivel precisamente el nivel más concreto de enseñanza, de cómo se enseña al alumno y cómo recibe este alumno su enseñanza. Y finalmente yo diría que un tema que tenemos que tener en la ley es el rubro
de acreditación institucional. Somos el único país que no tiene acreditación institucional. Cuando vamos a los distintos congresos, pues obviamente que estamos en una situación no difícil, porque cuando vamos en América Latina somos de los que tenemos mejor práctica acreditadora y evaluadora, pero no me atrevería a decir, pero muy débil, para ponerlo suavemente, muy débil apoyo normativo institucional. Con esto diría yo que uno de los temas para llegar a esta legislación que tiene que ser muy cuidado es la revisión de lo que está pasando a nivel internacional. Tenemos que ser perfectamente atentos a las buenas prácticas en nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Vicente. A continuación, el profesor Adrián Acosta. Sí, un par de asuntos que me parece importantes enfatizar a la luz de las últimas intervenciones. Tiene que ver con uno, la experiencia mexicana de acreditación de la calidad de los últimos 15, 20 años se ha concentrado fundamentalmente en medir y en producir indicadores para poder comparar. No me parece menor la experiencia acumulada, tanto por CIES o COPAES u otras organizaciones, para tratar de avanzar en esta visión cuantitativa, digamos, de lo que está ocurriendo en la educación superior. Pero pareciera el momento de revisar esta experiencia e introducir una visión mucho más cualitativa de lo que está ocurriendo. Porque las visiones cuantitativas de la evaluación tienden hacia la estandarización. Y cuando uno mira el sistema de educación superior, la complejidad y diversidad de educación superior, uno tiene que diferenciar claramente. Por ejemplo, en nuestras instituciones de educación superior no solamente se forman contadores, economistas, abogados o administradores, se forman también artistas, pintores, se forman también médicos, se forman también arquitectos, ingenieros, y pertenecen a áreas de conocimiento que por su naturaleza son intrínsecamente complejas y diversas. Y entonces necesitaremos visiones mucho más cualitativas de lo que está ocurriendo ahí para mirar con mejor precisión el tipo de procesos y resultados que se están obteniendo, ¿no? Es decir, agregar, yo diría, revisar la experiencia cuantitativista que hemos acumulado en México, que en muchos sentidos se ha rutinizado. Es decir, se ha vuelto una rutina ir a examinar los programas y a los individuos para introducir visiones mucho más cualitativas sobre los distintos campos de conocimiento, sobre los distintos grupos, colectivos de profesionales, de técnicos, de posgrados que tenemos en el país. Creo que eso ayudaría a enriquecer la experiencia mexicana de la evaluación de la calidad. El otro elemento asociado a esto tiene que ver con el tema de la equidad. Otra vez, ya se ha dicho acá, ya se sabe que tenemos un problema grave de equidad en el acceso y en el egreso, la permanencia y el egreso de nuestros jóvenes en educación superior. Es claro que hay una sobrerepresentación de los jóvenes de familias de orígenes sociales altos y medios y una subrepresentación de los jóvenes de las familias de bajos ingresos y de padres con escolaridades bajas. Ese es quizá el problema central de la educación superior. ¿Cómo logramos contribuir desde la educación superior a mejorar el índice de representación de los jóvenes de familias de orígenes bajos? Esto está asociado también a cómo se incorpora, cómo transitan estos jóvenes a los mercados laborales. Coincido en que una parte de los empleadores de este país no encuentran jóvenes adecuados a sus necesidades, pero lo dijo María de Ibarrola hace rato, el mercado laboral es muy heterogéneo y muy diverso, no hay un solo mercado laboral. Y tampoco se sabe muy bien, hay algo de mito en términos de que los jóvenes no encuentran el trabajo que quieren al final. A ver, nosotros hemos hecho estudios en Jalisco y otras universidades donde lo que estamos observando, uno es, la mitad de nuestros jóvenes de las universidades públicas trabajan y estudian al mismo tiempo. Y es decir, no están esperando egresar de la universidad para ir a buscar un puesto en el mercado laboral, ya lo tienen. Y esa mitad de jóvenes que estudian y trabajan al finalizar, escalan, tienen movilidad laboral ascendente en los mercados laborales. Ahí hay datos que lo demuestran, es decir, no están esperando obtener el título para irse allá.
El problema de los jóvenes que transitan por esta vía, este es un tipo de estudiantes, es que los salarios son bajos y los empleos son precarios. Ese es el problema. No que no los encuentren, es el salario y la precariedad del empleo el problema central, por lo menos para este tipo de estudiantes. Quizá en otras áreas uno lo ve de otra manera. El problema se agudiza cuando uno ve otra vez la diversidad disciplinaria. El 80% de los jóvenes que estudian contaduría trabajan y estudian al mismo tiempo, distinto a los estudiantes de medicina, que por la propia naturaleza de la carrera los obliga solamente a estudiar. ¿Sí? Tenemos diversidad también en términos de equidad, de movilidad laboral, de ocupación de los jóvenes. Termino. Los problemas de coordinación y evaluación. Yo lo ligo a un asunto fundamental que creo no solamente es coyuntural, sino que es estructural. El papel de los gobiernos estatales en la coordinación, la evaluación, el financiamiento de la educación superior. Los problemas que estamos viendo hoy, el caso de la Universidad Veracruzana, de otros casos de universidades estatales y en el pasado reciente de muchos más, es el papel que han jugado los gobernadores estatales en el financiamiento, en la supervisión o el apoyo a las universidades públicas. Ahí tenemos un vacío jurídico. No se sabe bien hasta dónde la responsabilidad de los gobiernos estatales y cómo asegurar comportamientos cooperativos con la educación superior en las escalas estaduales. Si antes el principal problema de coordinación y planeación de la educación superior tenía que ver con problemas de gobernabilidad institucional y luego transitamos a convertirlos en problemas de gobernanza institucional, ahora los problemas de gobernabilidad no surgen de las universidades públicas, surgen de los gobiernos estatales. Y entonces el principal problema o el foco, me parece más importante, de cualquier tipo de legislación sobre coordinación, planeación y evaluación tiene que colocar, por un lado, el énfasis en cuál es el papel de los gobiernos estatales en la educación superior y por otro lado, cómo le hacemos para asegurar la gobernanza sistémica institucional de las universidades y de las instituciones de educación superior. Para decirlo en un lenguaje adecuado al foro en el que estamos, dotar a la gobernanza, a la coordinación, a la planeación de una visión republicana de la educación superior que permita relaciones cooperativas, articular acuerdos institucionales estables para el desarrollo de la educación superior y para la estabilidad política de las entidades de la República. Gracias, Adrián, muy sugestivo tu punto de vista. Pasamos y le damos la palabra a Alejandro Canales, por favor. La verdad que para mí fue relativamente sorprendente a propósito de la reciente reforma educativa en el nivel básico, encontrarme en la modificación constitucional la idea plasmada de que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria en la segunda fracción. Y fue sorprendente porque en el momento en el que se hizo esta modificación constitucional no estaba el modelo educativo como no lo está hoy y como se ha anunciado que estará para junio o julio próximo. Es decir, se estaba poniendo en la ley que se iba a garantizar la calidad sin tener claro el modelo educativo. Se asoció en el mismo párrafo a qué elementos se estaba refiriendo la calidad, los materiales, los alumnos, el logro. Creo yo que es excesiva esta norma en términos de exigibilidad o de cumplimiento de la idea de calidad en el artículo 3º constitucional, por la razón que ya expresaba de que todavía no sabemos exactamente cuál es ese modelo educativo. Fue hasta la aparición de la ley secundaria, la Ley General de Educación, en el 12º transitorio, que se especificó que se revisaría y que se daría 7 meses después de la modificación constitucional. Entonces, creo yo que sí vale la pena pensar y reflexionar respecto a qué es lo que debe incluirse en qué ordenamiento, en constitucional, en la Ley General de Educación, en la Ley General de Educación o en una ley de coordinación para la educación superior, estos términos que necesariamente deberán ser precisados. Segundo aspecto,
Tampoco me parece que deba tener en la ley cabida el extenso, variable y complejo sistema de evaluación, bueno, no sistema, el conjunto de organismos, instrumentos y procesos con finalidades muy diversas que deba ser incorporado a la ley, regulado. Creo que sería un error hacer eso. ¿Qué sí podría o qué sí debería de incluirse, en mi opinión, en la ley? Yo creo que un aspecto muy importante es la edificación, los principios de un verdadero sistema de evaluación. Ya está en la ley el Sistema Nacional de Evaluación, pero no lo está para el caso de la educación superior, con todas las complicaciones que ya se han mencionado. ¿Y qué debería o qué elementos debería de incluir este sistema de evaluación para la educación superior? Bueno, yo creo que por principio reconocer los errores, lo que no se ha hecho bien en estos 25 años, esto que mencionaba en mi intervención anterior, de confundir distintas finalidades de la evaluación, mezclar lo de la rendición de cuentas con el otorgamiento de financiamiento, con la participación en fondos concursables o con incentivos, confundir estos diferentes procesos e instrumentos, me parece que no. Entonces, un sistema que tendría que reconocer esas diferencias de evaluación. Desde luego, y esto ya se ha mencionado, hacerlo mucho más sencillo, mucho más operable, con principios claros, pero más sencillos. Y algo muy importante, menos costoso. Yo creo que la inversión en tiempo y en dinero que nos ha implicado el sistema el conjunto de procesos de evaluación con el que actualmente contamos ha sido muy importante y muy oneroso para las finanzas públicas, y yo creo que tendría que, en principio, ser mucho menos costoso. Y obviamente, en tercer lugar, me parece que un sistema de evaluación necesariamente debe considerar ese heterogéneo conjunto de instituciones que forman el conjunto de instituciones de educación superior, es decir, la participación y la opinión de esos beneficiarios de esa política. Entonces creo yo que serían tres, al menos me parece, elementos que valdría la pena considerar para la eventual construcción de un sistema de evaluación de la educación superior. Gracias, Alejandro. ¿Me permitiría hacer un comentario, dado que le voy a dar la palabra a la doctora Rocío Grediaga, sobre equidad, y ligándolo con el comentario de Adriana Costa, el punto de que están subrepresentados algunos grupos sociales? ¿Cómo resolver eso desde las leyes? ¿Cuotas? ¿Normarlo a partir de cuotas, como pasa en otros países y que hay muchos problemas? Es un punto para discutir. Bueno, yo quisiera retomar tres cosas. Una, efectivamente coincido en que es importante formar atendiendo a las necesidades de los distintos sectores. Sin duda el sector empresarial es uno, pero hoy tenemos también una dilución de fronteras muy particular, donde se hacían varias menciones. Tenemos gente formada afuera que regresa, sí, pero no necesariamente son no mexicanos, porque hemos apoyado a los mexicanos para que se vayan a especializar, a formar y habilitar en el extranjero. Tenemos gente de fuera que viene, sí, y también mexicanos que están trabajando en otros lugares. Es decir, tenemos un cambio en esas condiciones de contexto que creo que es muy importante que se considere en términos de la evaluación. Cuando yo decía, y de la equidad también de oportunidades para salir y para venir, en un estudio que estamos realizando ahora se nota claramente el efecto, por ejemplo, de los apoyos gubernamentales en los niveles de posgrado y la democratización relativa, digamos, en el tiempo, gracias a la ampliación de apoyos para los estudios postlicenciatura. Sin embargo, sí creo que tenemos para nada que hiperregular, poner cuotas, subdividir los criterios de evaluación en subsistemas. No, lo que creo es que debiéramos generar criterios en ese marco normativo
A nivel constitucional son mucho más generales los ordenamientos para dar la posibilidad de flexibilidad y de aterrizar los cambios que son necesarios cada vez de forma más acelerada. Sin embargo, por ejemplo, sí creo que es muy importante que tratemos de establecer la articulación de niveles de evaluación en esos normativos generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean consistentes los propósitos, objetivos de la evaluación de los profesores, los estudiantes, los gestores institucionales, los organismos de acreditación que también debieran ser de alguna manera tienen que rendir cuentas. O sea, el principio de rendición de cuentas me parece muy conveniente, pero el principio de rendición de cuentas está asociado fundamentalmente con dos grandes dimensiones. Una, con el uso de recursos públicos que hacemos, bajo los cuales tenemos que dar cuentas y ser responsables ante la sociedad, y segundo, con nuestros propios objetivos, misiones, tareas, etcétera. O sea, no es solamente una cuestión financiera, ni debe burocratizarse al punto que está. O sea, realmente la mitad del tiempo de mucha gente en las instituciones se la pasa en llenar formatos. Entonces, debiéramos en principio al menos unificar qué elementos son los que se requieren para esa rendición de cuentas de los individuos, de los colectivos, de las instituciones, de las disciplinas, en fin, no tengo muy claro cómo organizarlo, pero es un tema que sí debiera discutirse y no esta inconsistencia donde te sientes como caballo del circo romano, o sea, como torturado del circo romano, con unos caballos en los brazos y otros en los pies y cada cual jala para su lado. O sea, la tensión cotidiana de la vida académica ha destruido en muchos sentidos. Y finalmente sí creo que el tema de la pertinencia, de la calidad y de la equidad tienen que ver también con las oportunidades que da el mercado laboral y no con las oportunidades únicamente de lo que se genera en la universidad, ni en términos de su contenido, ni en términos... O sea, hay una relación, decía Jenks, que la educación no crea la desigualdad social y tampoco la puede resolver sola. O sea, no digo que no contribuya, hay que buscar cómo hacer que contribuya, pero se le carga a la educación de repente una serie de cuestiones que son imposibles de resolver si no está articulada y perfectamente vinculada con otras dimensiones de la vida social. Para concluir, creo que sí, el tema de la internacionalización está obstaculizado por muchas de las reglas vigentes, no a nivel constitucional, sino a nivel de reglamentos, de uso de recursos y de destino de los recursos con que se cuenta en las instituciones. Gracias. Gracias, Rocío. Le damos la palabra al ingeniero Rodrigo Guerra. Gracias. Quisiera comentarles un par de cosas que escuchamos el otro día en una presentación de la OCDE que nos dejó pensando mucho. Nos exhibió una gráfica del crecimiento de las universidades o de los no tradicionales o de los educadores de educación superior no tradicionales, que uno pensaba que era gente pues adulta que buscaba una segunda carrera y el número de jóvenes que están adquiriendo conocimientos a través de esos educadores no tradicionales está creciendo en muchas sociedades. Y eso pone una serie de retos en términos de evaluación, de determinación de calidad, de responsabilidades, de marcos normativos, y nos pone grandes retos del papel de nuestras universidades en el mundo real. La segunda cosa que quería comentarles es que en la misma presentación se nos dijo que una firma muy prestigiada de contadores de ingleses, se llama Ernst & Young, quitó de su proceso de selección de profesionistas, quitó la parte perteneciente a la universidad, porque dijo que no había correlación entre el éxito profesional y la calidad de la universidad. Silencio en la sala, todos nos quedamos ahí. La tercera cosa que quería compartir con ustedes es que hay una tendencia creciente en el mercado laboral profesional en México, en donde un joven solicita un trabajo y antes de que diga de qué universidad viene, le ponen un examen de conocimiento y habilidades. Y si obtiene y arroja buenos resultados, le dan una solicitud para solicitar empleo.
A donde nos lleva eso es a pensarle bien en los procesos de evaluación de la educación superior. Si seguimos respondiendo, seguimos siendo responsables de la inserción y desarrollo de nuestros chicos graduados en el mercado laboral, nos debe llamar mucho la atención eso, y por lo tanto los resultados o la base de la evaluación de la educación superior está yendo a resultados, está yendo a la determinación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, etc. Finalmente quiero comentarles que en esos tipos de foros internacionales se habla mucho de que lo que no se mide pues no se puede mejorar, y entonces adoptar una cosa que se llama el retorno de la inversión de la educación superior, y hay toda una metodología para llegar a un número. Y por supuesto ahora están hablando del retorno social de la inversión de la educación superior, y eso es algo que nos debería de preocupar a nosotros, y está correlacionado con el costo de la educación, páguelo de los padres de familia o páguelo de los contribuyentes mexicanos. Está relacionado con la efectividad de la tarea educativa de las universidades, lo que se está obteniendo en la vida real, lo que nos lleva otra vez a que los procesos de evaluación tengan vinculación real y actualizada con las realidades que enfrentan nuestros muchachos. Hay un estudio que hicimos en las universidades de FIMPES, en donde después de graduados, en un periodo de 5 años, el 70% de los muchachos tienen contacto con alguien del mundo exterior fuera de México, proveedores, clientes, asesores, bancos, etc. El ángulo de la calidad conlleva, gústenos o no, a la parte de internacionalización de nuestra tarea educativa. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas por parte del público. Si gustan identificarse, tenemos aquí al primero, Santos Mercado está por acá, y aquí tenemos otra mano, y aquí adelante. Bueno, Alfredo Villalba, Instituto Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Delicias. Primero, pues nuevamente agradezco primero pues al maestro Valls, que es el que promueve este tipo de eventos, y pues bueno, al Senado que nos permite esto. Se me hacen muy interesantes las reflexiones que han hecho, pero creo yo que todavía no se llega a la parte medular, que es el tema de legislación en materia de calidad, que para mí la calidad y la pertinencia van amarraditas. Para mí equidad yo creo que la tendríamos que dejar en la parte de financiamiento. Y lo que sí discrepo es que en cuanto a que la calidad está muy ambigua, no, la calidad está definida, si revisamos lo que presenta la Organización Internacional de Estándares en su grupo de normas, en los criterios de la 9000, dice que es el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente y las entidades interesadas. Y en ese sentido, pienso o considero que la calidad, si hablamos de educación superior, pues primero tendríamos que tomar como referencia la función social para la cual está definida o se está destinando. Y segundo, pues los clientes que serían los que demandan esa educación. Y en ese proceso, si hablamos de legislación, tendríamos que pensar en 2 niveles. Uno es la legislación, lo que le permite aperturar o ofrecer o abrir un programa, aperturar un programa educativo de nivel licenciatura, de nivel posgrado. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos que deberían de establecerse? La legislación en ese sentido. Y en otro sentido sería la legislación en cuanto a la emisión de las certificaciones. No podemos hablar de calidad y de internacionalización si no hablamos de certificaciones. Y no hablo de los certificados de estudios, sino las certificaciones de la práctica profesional, las certificaciones del ejercicio profesional. Y ahí hay un doble papel que tiene en cualquier institución de educación superior. Uno es la formación profesional, las competencias profesionales para la práctica a la cual está definido el programa, y la otra es si hay una competencia para la cuestión de la investigación, si quiere aspirar hacia un posgrado.
son competencias diferentes y que debiera de estar bien acotado. Entonces, en ese sentido, los organismos que ahorita que están acreditadores, pues deberían ser unos buenos asesores para la parte de los requisitos para la aperturación de programas. Y una cosa es el COPAES, no el COEPES. El COPAES para la cuestión de la regulación de la apertura de programas educativos, ¿sí? Y la otra es que ahí está un poquito disociado con la cuestión de las instituciones federales, ¿sí? Que no pasan por la parte del COPAES. Y lo digo, a mí me favorece hablando de Tecnológico Nacional de México, porque a mí, pues es otra instancia quien me autoriza, ¿sí? Pero en ese sentido, si hablamos de regulación o de legislación, tendríamos que hablar de la parte desde la aperturación, ¿sí? En ese sentido, si hablamos de calidad. Y los criterios que deberían de establecerse o que deberían de revisarse sería eso para ser garantes de la calidad, si es como la estamos estableciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Santos. Gracias, Pedro. Soy Santos Mercado de la UAM. Pedir calidad, pertinencia y equidad al sistema de educación pública es pedirle peras al olmo. No lo puede dar. Y deberíamos de tener un poco de coraje, valor para poder reconocer esto. No es posible que lo pueda dar. Más de 100 años de educación en manos del Estado y ni siquiera se ha podido resolver el problema del analfabetismo. Ni siquiera, ¿sí? Los pobres no entran a las universidades, con trabajos terminan la primaria. Y los que entramos, fíjense que se forma una fiesta, los pobres pagan la fiesta y no entran. Los que no somos pobres entramos, disfrutamos la fiesta y no la pagamos. Hay un problema moral, hay un problema económico. Yo creo que es tiempo de reconocer que para hacer algo interesante en la educación tenemos, como decía mi ex rector Fasnac, tenemos que cambiar de paradigma. No es el Estado el que debe educar al pueblo. Es esa idea de que del Estado educador es una idea socialista. ¿Somos soviéticos? Pensamos como si estuviéramos en Corea del Norte, que el Estado controle todo, que el Estado legisle todo, lo norme todo. No puede ser. Eso no nos conduce a ningún lado y vamos a seguir gastando recursos bestiales, cada vez mayores, alimentando a un sistema en donde a los alumnos los formamos para ser empleados, no para ser empresarios. Este país lo que necesita son empresarios, no empleados. Y cuando salen y les hacemos un examen de inglés a nuestros egresados, salen reprobados. Son incompetentes, somos incompetentes para jugar en las grandes ligas, porque no dominamos inglés y no se habla de eso. Muy poco se habla de eso. Eso debería de ser parte de la educación. Los posgrados, todos los posgrados deberían de ser en inglés. No lo son ni siquiera en los doctorados. Yo creo que tendremos que hacer algo que hizo Benito Juárez hace más de 100 años. Así como lo hizo separar la iglesia del Estado, hoy tenemos que separar al Estado de la educación. No hablamos nada del mercado, es un gran sistema. A todos nos gusta ir al mercado y conseguir los mejores jitomates. ¿Saben por qué? Porque ahí hay competencia. Todo el mundo quiere vender lo mejor y para eso tiene que ofrecer al cliente lo mejor. Pero rompimos el sistema, no creemos en los mercados y creemos que creando aparatos burocráticos, más SEP, más coordinadoras, más instituciones burocráticas vamos a resolver el problema. Lo siento, así no se resuelve. Discúlpeme, necesitamos otra forma de hacer las cosas. Necesitamos meter al mercado en el tema educativo. Mientras no lo metamos, no hay forma de resolver este problema. Seguiremos haciendo lo mismo, gastando cada vez peor y sacando alumnos
que no sirven para desarrollar un buen sistema, para desarrollar una buena economía. Gracias. Gracias, Santos, por tu intervención. Estaba el maestro aquí en la cuarta fila de en medio y por acá. Y si quieren, ahí hacemos la ronda de respuestas. Roberto Villers, de la Núñez. Un poco derivado de los comentarios de los participantes de esta y de la anterior mesa, creo que sí hay que coincidir en que primero tenemos que ponernos de acuerdo en los conceptos de la calidad, de la equidad, de la pertinencia. Cada quien entiende como quiere y como le conviene los conceptos. Entonces, por ahí algún filósofo dijo que primero habría que ponernos de acuerdo en los conceptos y así nos evitaríamos muchas discusiones. Y luego también habría que, después de ponernos de acuerdo en los conceptos, sí hay que escribir firme, como decían, y en mayúsculas las normas. Aquí hay un concepto de oportunidad que habría que considerar. Hace algunos meses, desde mayo del año pasado, a instancias de los diálogos sobre la educación superior en México, instalamos mesas de trabajo. Hubo una mesa de trabajo que abordó los temas de la calidad, la responsabilidad social y la internacionalización, y establecimos una serie de propuestas. En el caso de la calidad, se referían a la creación de un sistema nacional de evaluación y acreditación que evaluara instituciones, programas y personas. También un programa se focalizó que la calidad está en el núcleo académico, y ahí habría que fortalecer la carrera académica, y también se habló del diseño de modelos e indicadores, y también generar, sistematizar y difundir información para la toma de decisiones. Desde luego que todo esto debe estar soportado por instrumentos jurídicos, organizacionales, financieros, y creo que no podemos pasar mucho tiempo para ponernos de acuerdo en los conceptos, puesto que nosotros nos tardamos meditando mucho, y hay quienes sí escriben y garabatean con rapidez reformas que pues de alguna manera impactan en el desarrollo de la educación. Y aquí creo que el secreto, y a lo mejor de este foro debiera derivarse ya una acción muy concreta por parte de los legisladores, es, como decía y como ha acuñado el senador Juan Carlos Romero Hicks, aquí presente, hay que hacerlo bien y rápido. Muchísimas gracias. Si le pasan aquí, por favor. Aquí adelante, aquí adelante. Perdón, estaba antes el... Gracias. Hugo Avendaño, de la Universidad Intercontinental. Pues simplemente reiterar y acotar algunos conceptos que me parecen relevantes. Que no haya la tentación en este foro de querer estandarizar a las universidades, porque queremos proyectarlas, no queremos controlarlas, y ese es un gran peligro. Efectivamente coincido con alguno aquí de los participantes. Ciertamente también debemos de reflexionar que el modelo de universidad actual puede ser tan tradicionalista que nos quedemos con él por mucho tiempo, y no sea que nos pase lo que a Pemex, que cuando ya se abrió, pues ya estaba quebrado, y además el precio del petróleo estaba por los suelos. Se está generando otros modelos de conocimiento y otros modelos de inclusión, no nada más laboral, sino de emprendedor. Entonces, en ese sentido, la universidad, como modelo, como planteamiento, como estrategia educativa en México, debe estar atenta en ese sentido a los cambios que se están generando en este país. Por tanto,
me queda también muy claro que el proceso de cambio lo van a impulsar precisamente las universidades, lo van a impulsar sus rectores, sus equipos de trabajo. Es muy claro incluso quienes están en este momento participando, quienes están impulsando pues este planteamiento, esta reflexión. De tal manera que ciertamente sí, yo creo que necesitamos ver al futuro, pero también en este caso el Estado mexicano me parece que también debiera ser desde el planteamiento de un usuario, ser muy preciso en qué requiere este país de la educación superior para el futuro, y en ese sentido entonces responder, y no al revés, no simple y sencillamente seguir haciéndolo políticamente correcto, abrir instituciones de educación superior en todo el país de manera sin distinción, sin estar perfectamente bien customizadas, y sin mirar la realidad de estos matices sociales que existen en México, y donde efectivamente no se puede ofrecer lo mismo para todos, como si las personas y sus realidades culturales fueran iguales. Gracias, buen día. Muchísimas gracias. Pues damos la palabra a nuestros ponentes. Esperamos 4, sí, porque si no nos vamos a tardar mucho. Les damos la palabra a ustedes. Aquí se rompe el orden. Quien quiera tomar la palabra. Muy rápidamente, a COPAES no le corresponde determinar la aceptación o no de REBOES. Sí creo que junto con CIES debíamos de revisar a las universidades privadas para ver si cumplen estándares, y que la legislación se estableciera una especie de obligación de una revisión de este tipo. En segundo punto, las instituciones federales, contra lo que se cree, sí hacen acreditación. La UNAM tiene el 70% de su matrícula acreditada, el Politécnico el 95%. Están por encima de los institutos tecnológicos, del Instituto Tecnológico Nacional. Gracias. Rodrigo. Bueno, gracias. Es un punto interesante. Y retomo el comentario del caballero por acá, que dijo que si está en manos del Estado el poder o el deber planear la educación y coordinarla, siendo ya una situación tan diversa, tan compleja, con educaciones no tradicionales por arriba del espacio cibernético en México. O sea, hay momentos donde deberíamos de reflexionar si queremos controlar lo incontrolable. Y más bien debemos de pensar en canalizar, debemos de pensar en incentivar lo que le convenga al país. Y en ese sentido, por ejemplo, Vicente tiene, no sé, 3,000 programas acreditados. De esos, un % muy grande, 70 y tantos % pertenecen al sector de las universidades públicas, porque hay un incentivo atrás y trabaja bien. Mientras que el 25% son de las universidades particulares, muy poquitos, de esas casi todas son de la FIMPES, lo cual demuestra que hay una correlación entre la universidad acreditada, comprometida con la calidad, que luego desarrolla acreditaciones de programas, que luego desarrolla participación en el Ceneval, etcétera. Es una cadena. Entonces yo sí creo que debemos de pensar en lo que hacen otros países para incentivar la educación de calidad y la planeación. Y debemos de pensar si vamos a evaluar la educación superior unitariamente por institución o sectorialmente o por área de conocimiento o por región del país, o qué tipo de planeación o coordinación quisiéramos hacer. Yo creo que a final de cuentas la planeación de la educación superior debería seguir la planeación de desarrollo del país. O sea, tenemos un plan nacional de desarrollo, a veces no le hacemos mucho caso, pero a veces sí, y al final de cuentas la educación superior debe de seguir el desarrollo del país. Si puede anticiparse, si le señalan los derroteros que el país va a tener en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Había pedido la palabra Adrián, después la maestra Rocío Grediaga. Sí, el término otra vez de lo que yo planteé al principio. A ver, no es un prurito académico ni una discusión semántica esto de definir el tema de calidad, pertinencia y equidad.
Es un problema estrictamente jurídico y si estamos pensando en una legislación, creo que ahí tenemos un desafío intelectual, un desafío político y un desafío de técnica jurídica. ¿Cómo resolverlo ahí? Cualquier tipo de legislación, me parece, que se esté pensando, necesita hacerlo. Y bajo el supuesto de que toda definición es restrictiva. Todas las definiciones son restrictivas. Y lo que yo añadiría es que una definición como la que da un organismo internacional o la que está asociada a la expedición de ISOs por todos lados, me parece que están pensando siempre en la educación, en la calidad de la educación superior, como la producción de un buen par de zapatos o un buen tequila. Es decir, y esto me parece que la educación superior es infinitamente más complicada que reducirla a 2 o 3 componentes. Por eso yo digo que es un desafío político definir el tema de la calidad para luego traducirlo jurídicamente, ¿no? El otro elemento es, y es más bien una sorpresa, buena parte del inicio de las políticas de evaluación de la calidad en la educación superior desde hace 25 años, que se centraron en elevar los requisitos de habilitación del profesorado, en evaluar los programas de licenciatura y algunos de posgrado, en diseñar un sistema de estímulos al desempeño vía PROMEP o vía PRODEP hoy o el Sistema Nacional de Investigadores, en mejorar los mecanismos de selección de los estudiantes para el ingreso. Todos ese tipo de programas lo que estaban enfocados era para elevar un sistema que se consideraba de baja calidad o de calidad deficiente. Lo que me sorprende es que 25 años después seguimos discutiendo si el sistema de calidad, la calidad del sistema es malo, es incierto, no sabemos o es malo. ¿Qué hemos hecho durante 25 años para que no hayamos logrado transitar de un sistema que se consideraba de baja calidad o de deficiencia y a un sistema que no sabemos muy bien, a pesar de 25 años de programas, si compite internacionalmente, si es de buena calidad o si se ha mejorado el desempeño académico, la incorporación laboral, la vinculación de las instituciones? Algo hemos hecho que no estamos, digamos, atinando al núcleo fundamental de un sistema de acreditación de la calidad. Es una pregunta, ¿no? Gracias, Adrián. Sí, o sea, realmente sí coincido con Adrián. El problema es que la información que tenemos está atomizada, dispersa, no está concentrada. Esa es una tarea que sí creo que valdría la pena dentro de la regulación más general, o sea, la necesidad, digamos, de esta rendición de cuentas y la disponibilidad de toda esa información para que se puedan generar autoevaluaciones, trabajo de desarrollo institucional y demás. El otro tema es, por un lado, la evaluación ha funcionado de manera voluntaria. Bueno, voluntariamente a fuerza, porque si no, no tienes acceso a recursos, ya sea personales o institucionales. Pero quiero decir, una evaluación donde se escapan de la evaluación aquellos que no quieren ser evaluados, sean instituciones, personas, no importa qué, o sea, se escapan, no se atiende. Y por el otro lado, no podemos entender si realmente el cumplimiento de los objetivos de las instituciones son colectivos, o sea, pues que evalúen a 3 y no a 5 maestros, o que evalúen a 2 y les den premio y a los otros 7 no, o que los estudiantes no se seleccionen de manera rigurosa, en fin. Creo que todo esto significa, o sea, un problema, y con esto no estoy hablando de autoritarismo, sino justamente de regulación. Esto no debiera ser una cuestión voluntaria. Esto no implica que deba ser rígido, no plural, no flexible, no considerar la heterogeneidad y la diversidad. O sea, el equilibrio. El problema es que tenemos un conjunto de tensiones fuertes que resolver dentro del ámbito de la legislación en esos distintos niveles, porque no es lo mismo evaluar al sistema en su cumplimiento y en su competencia
competitividad con los sistemas, los subsistemas y la posibilidad, digamos, de egresados habilitados para integrarse a este nuevo mundo, etcétera, que evaluar a una institución, a un grupo de investigación o a un profesor o a un estudiante. Pero si evaluamos a los profesores con unas reglas, a las instituciones con otras, al subsistema con otras, entonces sí que estamos con problemas. O sea, ¿cómo articulas eso? Pues dando realmente objetivos muy generales a cumplir por cada parte de maneras distintas, me parece. O sea, no es lo mismo rendir cuentas como físico que rendir cuentas como administrador de empresas, a la sociedad y a la universidad misma, ¿no? Creo que no, que habría que tratar de incluir esos múltiples modos de rendir cuentas y de cumplir con la tarea que tienen asignadas las distintas áreas, problemáticas, campos que cada vez más son tratados con el surgimiento o emergencia de nuevos campos de conocimiento. Gracias, Rocío. Le damos la palabra a Alejandro Canales. Yo me gustaría insistir y reiterar en esta idea que en materia de calidad y de pertinencia debe recuperarse el logro académico y el alumno, el joven. Yo creo que aunque en varias de las iniciativas, en los lineamientos y en los documentos está la preocupación por los alumnos, en realidad en los cambios, en las iniciativas, no están. Son relativamente invisibles y me parece que es muy importante volver hacia ellos. En materia de evaluación, también vuelvo a insistir, muy importante preservar la rendición de cuentas, pero en realidad crear un sistema de evaluación de la educación superior en el cual efectivamente se recupere esa convergencia que se extravió en los distintos procesos y mecanismos, que sea mucho más sencillo las reglas de evaluación y mucho menos costoso, y que efectivamente tenga como centro el logro y el desarrollo académico, que desde que se instauró se dijo que ese era el propósito, la mejora de la calidad, pero que en realidad después de 25 años pues no lo tenemos. Entonces sería regresar a lo básico, pero aprendiendo de lo que no se hizo bien y de lo que se hizo en ocasiones muy mal. Bueno, sí, miren, nada más una última reflexión, y es que por los comentarios que se han hecho, me doy cuenta que algunas personas no han visto que de hecho hay nuevos modelos para evaluar la educación superior, hay nuevos modelos para evaluar las instituciones y para evaluar los programas. Los modelos no son tan cuantitativos, son ahora mucho más cualitativos, evalúan resultados, se evalúan todo tipo de carreras. Nosotros hemos evaluado la carrera de saxofón y piano y cosas así, que por supuesto que lo hacemos con saxofonistas y con pianistas profesionales. Y con unos modelos que no son cuantitativos, son cualitativos, tienen rúbricas, los evaluadores tienen que contestar del orden de más de 40 rúbricas para hacer las apreciaciones. Hay nuevas categorías, se evalúan habilidades genéricas en los estudiantes, se evalúan los resultados de los estudiantes, y eso da muy buenas indicaciones a los programas y a las instituciones sobre la calidad del programa, con miras al único propósito, que es mejorar el programa educativo. Muchas gracias, Rafa. Vamos a abrir otra sesión de preguntas. Me dicen que ya estamos sobre el tiempo, entonces les pediré que sean 3 y que sean preguntas o intervenciones breves. Maestro. Bueno, yo soy senador. Senador. Y hablan de leyes, ¿no? Bueno, aquí yo creo que no hay que perdernos. Las leyes se tienen que hacer con un propósito. Y el propósito es el fin. Yo veo que por un lado está el gobierno, que el gobierno a Carino le encanta controlar.
por otro lado está la academia y por otro lado está el país, ¿verdad? Y la educación tiene un fin, el país. Ni es la academia, porque ahí se quedarían todos, ¿verdad? Ni es el gobierno, sino es el bienestar del país, ¿no? Se habla aquí mucho, por ejemplo, de que por supuesto que una educación tiene que ver con los métodos productivos, porque si no hay una educación que tenga personas dispuestas y capacitadas para los métodos productivos, pues no se va a producir. Y ese es el problema ahorita de nuestro país, muy importante, ¿eh? En las grandes industrias tecnológicas. Por ejemplo, en Querétaro pusieron una universidad para la situación de aeroespacio porque pues nosotros no tenemos nada de eso, ¿verdad? Yo soy fronterizo, por eso les digo, de lo que tiene que ver precisamente con una serie de cosas para poner a nuestros muchachos en el lugar preciso. El secretario Nuño dijo vamos a enseñar inglés y pues no hay maestros de inglés. Entonces hay que hacer maestros en inglés. Hay otras capacidades que tenemos que hacer, pero no nada más, digo, lo veo sinceramente, es para los métodos productivos, porque hay muchas personas que no nomás se dedican a la industria, ¿verdad? Por ejemplo, hay abogados, hay filósofos, o sea, el mundo tiene de todo, ¿no? Lo que sí tenemos que ver es de que el aparato productivo para que los otros también den, porque como les diré, el mundo se mueve a través de satisfactores. Entonces, pues, y todo mundo y todos los muchachos quieren tener un satisfactor. Algunos querrán ser capitanes de industria y otros no querrán ser tanto, pero tienen que tener sus satisfactores mínimos para poder desarrollarse y sentirse realizados. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que ver si legislamos es ver el fin final, ¿verdad? Porque, y otra cosa, ¿cómo lo logramos? Y aquí hay una cosa muy importante en educación superior. Si mal no me acuerdo y no me quiero equivocar, el 40% de la educación superior ahorita está en la educación privada. Que antes no sucedía eso. Antes el gobierno tenía un acaparamiento total de toda la situación educativa. Ahora qué bueno que está también la educación privada, porque ¿cómo va a querer llegar a 40% de cobertura si las universidades cada día tienen más problemas de carácter económico, sobre todo las públicas, por las pensiones y todo eso que se les vienen, etcétera, y por una situación propia de que una institución privada siempre tiene algunas limitaciones económicas que le hace ser más eficiente. Entonces, lo que se tiene que ver es cómo podemos como país tener más educación superior, y por supuesto que tenemos que cuidar a la educación privada para que ayude también al desarrollo del país. O sea, estamos para ganar todos, no nomás para ganar unos o para ganar otros, sino cómo podemos educar más a los mexicanos. Necesitamos educación privada y educación pública. Eso es evidente. Y mucho de lo que sucede ahora es que a las instituciones privadas se les ponen demasiados escollos, impuestos, becas, los reboes, es un problemón. Entonces tenemos que ser más flexibles si queremos más educación. Este país requiere educación, y otra cosa, la selección va a ser natural como en cualquier otro lado, ¿verdad? Digo, ustedes los padres de familia quieren que sus hijos vayan a las mejores universidades, pero en función de qué, de que ven que de los que salen de ahí son los que se acomodan más, tienen éxito. Lo que queremos y tenemos que ver es de que nuestra mente no se nos pierda, que el chiste es que los muchachos tengan éxito. Olvidémonos de cosas filosóficas y de ideologías. Si no tienen éxito los muchachos, el sistema educativo falló. Eso es una cosa cierta, falló. Entonces, uno de lo que nos debe de ver en nuestra mente para hacer leyes es de que no fallen los muchachos. Ahora, también no nos dejen solos, porque los legisladores no somos expertos en educación. Entonces,
aquí lo que también tienen que hacer ustedes, digo, como instituciones, sea la NUES o la FIMPES, pues, ahí les pongo un reto: ¿por qué no hacen un proyecto de ley? Un proyecto de ley que precisamente vea sus puntos de vista. Por ejemplo, la FIMPES puede hacer uno, la NUES otro, y así sucede en el Senado, ¿verdad? El PRI propone una ley, el PAN propone otra, se discuten, se ven, etcétera. Ya qué bueno que ahora hay leyes ya ciudadanas, ya ahorita en la situación de anticorrupción ya hay propuestas de la ciudadanía, pues para ver precisamente el punto de vista del que vamos a afectar, no estar legislando aquí en estos palacios, ¿verdad? Y luego afectar al que se supone debemos de ayudar, ¿no? Entonces, pues claro que tiene limitaciones, como pusimos una ley de carácter ciudadano, porque tiene que juntar 120,000 firmas o algo así, pero yo creo que las pueden juntar, ¿no? Hay más. El chiste es que también la sociedad aporte en la situación de las leyes, porque si no, las leyes luego no son aplicables, como sucede en muchas leyes en nuestro país. Entonces creo que yo les dejo esa situación. Digo, el país requiere una educación de primera, nos estamos quedando atrás. Eso todos ustedes lo admitieron, y los anteriores que estuvieron aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para no quedarnos atrás? Muchas gracias. Gracias, senador. Maestra, la última pregunta. Perdón. Yolanda Gayol. Yo sí quiero tomar como universitaria distancia de la discusión dualista sobre la eficacia del mercado contra la ineficacia del Estado, que es una disputa que no vamos a resolver aquí, pero que sí erige al de la voz como el que tiene la pureza de miras y de resultados, mientras que se opone el Estado como totalmente ineficiente y absurdo que se confíe en él. La mejor muestra de que hay irracionalidades en todos los sistemas, y sobre todo en el mercado, es la crisis de los Estados Unidos del 2008, en donde precisamente los abusos del mercado crearon la peor situación económica, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, por las irracionalidades del mercado. Entonces creo que no podemos, como universitarios, asumir esa posición de que en un lado es puro el sistema y en el otro totalmente ineficiente y corrupto. Respecto a la legislación, quiero agradecer mucho a todos los participantes por esa rica y reflexiva conjunto de ideas que vinieron a compartir con nosotros, que nos estimulan a tratar de ir más allá de lo que existe y mejorar. Y en ese sentido yo quería comentar que la cuestión de calidad y pertinencia, estoy de acuerdo con el ponente que dice que no se puede definir ni resolver, y los casos de Australia, que se discutió calidad y pertinencia a nivel nacional, y en Inglaterra, que también se hizo lo mismo en todo el sistema de educación superior, se vio que no se puede llegar a un consenso único sobre estas definiciones. ¿Por qué? Pues porque los fines de un sistema heterogéneo de educación superior, que pueden ser de excelencia, de innovación, de utilidad o de servicio a la comunidad, orientan hacia distintas estrategias en la práctica. Pero lo que sí creo que puede reflejar esa calidad y esa pertinencia, y lo que decía la doctora de la UAM también en relación con la inclusión y la equidad, es que nuestra legislación debería decir que todo el sistema de educación superior debe estar basado en una cultura de la evidencia. Y la evidencia puede ser, como bien se dijo también,
cualitativa, cuantitativa, mixta o analítica, el uso de los grandes datos, y puede atravesar todos los niveles, desde el rendimiento de un estudiante al rendimiento de un profesor, el rendimiento de una institución o de todo el sistema. Entonces creo que sí, estas preocupaciones de la mesa de cultura, de calidad, pertinencia, se reflejan en esta idea de la cultura de la evidencia. Es posible que avancemos un paso más allá de las definiciones, y en relación con la equidad, yo creo que la cuestión de los insumos que se le dan a los jóvenes que menos tienen también podría resolver ese problema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ya estamos sobre el tiempo, les agradecemos a todos. Solamente un cierre brevísimo diciendo que pareciera que, si me falta algún punto, por favor corríjanme, pero pareciera que la preocupación es sobre cuáles son los marcos normativos que tendrá una posible ley de educación. La inclusión de los conceptos es clave. Aquí vimos que la pluralidad de conceptos es muy amplia, desde que la dio el maestro del Instituto de Delicias, desde la posición de la FIMPES y de otros colegas. Entonces hay una pluralidad de posiciones, y eso creo que sí hay que debatirlo para que pues esté un concepto, una noción de calidad que más o menos compartamos, y que además le dé viabilidad a esos marcos normativos que faltan y que pareciera que aquí se detectaron que faltan por poner en orden. No dejarle a la educación todo, decían por un lado, pero también uno de los puntos que surgió aquí es no dejarle a la legislación todo. No puede resolver una legislación, un nuevo marco jurídico. Hay normas que están operando, que son restrictivas para la libertad y autonomía de las universidades, y eso creo que sí hay que pensarlo, a la par también, como lo hicieron notar mis colegas, de que hay una diversidad de universidades, de prácticas que no puede una ley homogeneizar. Y pues ya nada más para terminar, diciendo como empezamos, las leyes son útiles en tanto que estructuran las políticas, les dan continuidad, pero pareciera que no les dotan de la efectividad que ahora necesitamos. Muchísimas gracias, me dicen que a las 4 de la tarde estamos otra vez aquí. Muchas gracias a los participantes en esta segunda mesa.